Va muy bien. En esta clase número 15 vamos a tener dos tópicos. Esos dos tópicos están relacionados porque tenemos ahí pues un pequeño desfase, pero no es pues así como nada grave, frente al mundo de la protección de datos y el licenciamiento de software, ¿cierto? Que tenemos en nuestro desarrollo de la guía didáctica correspondiente pues a la semana número 7, pero lo quería pasar para emparejar con esto de Microsoft Word y normas APA, que son pues el procesador de texto, de los cuales pues tendremos entonces nuestras sesiones de trabajo de esta semana. Me devuelvo entonces y vamos a hablar de estos 4 elementos que tenemos relativos al licenciamiento y a las leyes sobre protección de datos. Para quienes desarrollen software, como esto es una asignatura transversal, reitero y recuerdo, es una asignatura transversal, entonces es muy importante tener por ahí muy presente que este mundo para todos también. Esto, pues no hay nada gratuito. Hay aplicaciones pues, muy, ¿cierto? Baratas, aplicaciones sencillas, demasiadas que son libres, pero no todas. Y por lo tanto es importante saber que todo tiene un costo en cuanto al uso pues, de versiones, llamémosla profesionales, sí, llamémosla profesionales, para el uso de licenciamiento pues entonces de software. Te vamos a mirar acá, ¿cierto? Voy a salir de acá, de esta presentación, y vamos a hablar un poquito de estos 3 elementos de la protección de los datos y el derecho a la información, por supuesto, que es el otro elemento. Entonces vámonos primero, por ejemplo, con el artículo 20 de nuestra Constitución Política para ver qué es lo que pasa con ella y cómo lo vamos a manejar. Entonces, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 20, expresa, permítame, yo les comparto acá, se me escapó más bien compartir todo el escritorio. Entonces ya compartimos una primera parte y vamos a compartir entonces nuestra pantalla completa. Entonces vamos por acá, screen número 1, exacto. Muy bien, entonces ahí vamos, entonces miren ustedes lo que habla la Constitución Política, que es la Carta Magna, por la cual pues, todos debemos entonces regirnos y estar centrados. El artículo 20 dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura. Este es el elemento pues, fundamental de la Constitución Política. Es simplemente para decir, muchachos, ¿cierto? Que tenemos derecho a expresar y difundir pensamientos y opiniones, pero también hay un asunto de responsabilidad. ¿Qué significa? Significa que si yo voy a lanzar opiniones en contra de las personas, tiene que ser algo fundado y fundamentado, porque si no estoy incurriendo en un error sobre la responsabilidad social y por lo tanto debo tener, por ejemplo, si me siento afectado, tengo que tener el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. ¿Qué significa condiciones de equidad? Que si yo lancé algo difamatorio, por ejemplo, frente a una persona, y esta persona se siente ofendida y me exige rectificación, y la ley, las leyes, un juicio me garantizan efectivamente que hubo difamación y que tengo derecho a que me rectifiquen, entonces esa equidad significa que esa noticia, por ejemplo, que se dio errada sobre mi persona, entonces debe ser emitida en el mismo tiempo, modo, circunstancias en que fue lanzada, en mismo horario, mismo tiempo y en las mismas garantías, por ejemplo, de audiencia, ¿cierto? Que se mandaron en esto de lo que el artículo o el comentario difamatorio.
Entonces esto es muy importante para quienes estén trabajando y tengan que ver, por ejemplo, con asuntos de redes, con asuntos de que quieran ser influencers, que quieran ser youtubers, que quieran participar entonces en todo esto de redes sociales y demás, porque es de mucho cuidado y es de responsabilidad. El que funda tu canal, haz tu canal de YouTube, pero debes tener muy presente que debemos ser entonces que siendo libres tenemos que ser responsables socialmente, reiterar en esto. Entonces es muy importante porque así no habrá censura, pero tampoco habrá extralimitaciones en el uso o el abuso de los medios de comunicación a la hora entonces de estar informando o de estar expresando nuestra opinión, ¿cierto? Y difundiendo nuestro pensamiento en esto de las redes. Esto tiene mucha tela pues para cortar largo y ancho, pero sí, efectivamente es el elemento pues, digamos, centralizado. A la luz de ello, surgió entonces, por ejemplo, en 2014, ¿cierto? La ley 1712, ¿cierto? La ley 1712 es regular el acceso a la información pública, garantizar entonces los procedimientos para el ejercicio y el derecho y excepciones. ¿Por qué hay excepciones? Porque efectivamente pues hay cosas que no tienen sentido pues estar publicándolas, por ejemplo, cuando son secretos de Estado o disposiciones, por ejemplo, relativas a los tratados militares con otros países. Entonces, bueno, entonces aquí efectivamente la ley de la información pública entonces tiene esta primera parte, el primer componente. Entonces son principios de transparencia. La transparencia pues es simplemente ser muy claros, nítidos e informar de la manera más veraz posible. Entonces, hay un principio de que todo está regulado, ¿cierto? Y que los sujetos deben proporcionar y facilitar el acceso en los términos más amplios posibles a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, ¿cierto? Hay unas excepciones que ya las mencioné. La buena fe, todo sujeto está obligado al cumplir con las obligaciones del derecho a la información pública, de que lo hará con una motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. Recuerden que esto tiene unos niveles, esto es parte pues como del derecho. Si alguno de ustedes está pues en alguna de las carreras relacionadas pues con la administración y dentro de los sistemas con el manejo de la información, entonces tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque hay unos principios de buena fe y que se supone que todo lo que ustedes van a hacer debe estar desprovisto de cualquier acción o de cualquier intención. Debe también partir del principio de la facilitación, ¿cierto? Los sujetos deben estar obligados, ¿cierto?, de facilitar el servicio, el ejercicio del derecho a la información pública. Es importante excluir exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. No discriminación, gratuidad, celeridad en cuanto a tiempo y trámites administrativos, eficacia, tratar de lograr entonces lo mínimo en relación con las responsabilidades y en la efectividad de los derechos y los principios y los colectivos individuales, ¿cierto? Es importante, es decir, con el esfuerzo mínimo y dar entonces el máximo. Calidad de la información debe ser producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, oportuna, eficaz, veraz, en fin, todos los adjetivos que corresponden entonces a la transparencia de la información. Debe ser proactiva en la información. El derecho de acceso a la información no radica en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también que los sujetos somos seres estamos sujetos a derechos, ¿cierto? Y estamos sujetos a deberes. Promover y gestionar una cultura de transparencia, lo que conlleva entonces la obligación de publicar y divulgar los documentos y archivos que plasman la actividad estatal. Entonces, cuando estén trabajando en una empresa, hay cosas que se deben y se pueden publicar, obviamente no todo. Esto pues también lleva al principio de responsabilidad en el uso de la información, que debe ser entonces un principio transparente para todos.
esto ya pues son los organismos de control quienes están entonces, ¿cierto?, sujetos y sometidos a estas disposiciones para mirar qué es la ley de transparencia y derecho acceso a la información pública nacional. Por eso todos los portales, en este caso del Estado, deben orientar y llevar efectivamente a que se cumpla esta ley por todos los medios. Entonces, si estamos contratados, por ejemplo, con el Estado, entonces el SECO, que es el portal transaccional de transparencia y de contratación de la gestión pública, en el CIGEP, donde aparece la hoja de vida, por ejemplo, como funcionario público, el CIGEP. Entonces allí uno puede y debe, ¿cierto?, consultar las hojas de vida de las personas que se supone que están al frente de los destinos de un país o de una región, ¿cierto? Entonces ellos todos deben publicar allí su información, ¿cierto?, sus estudios y todos los certificados que garanticen que efectivamente esa persona hace y dice quien dice y hace que es, ¿cierto? No es un asunto ya de creer, sino de demostrar que la persona dice, hombre, yo soy especialista, yo soy magíster, efectivamente que sus títulos sean registrados, convalidados y que aparezcan efectivamente, debidamente legalizados para la contratación pública. Esto es muy importante, ¿cierto?, para que cualquier persona que esté accediendo a la información efectivamente haga ese control. Y por acá la ley 1581 de 2012, ¿cierto?, que también busca, ¿cierto?, desarrollar todo en el ámbito, en el derecho, todas las personas a conocer, actualizar o rectificar informaciones que hayan recogido sobre ellas en bases de datos. Entonces aquí también es importante, en esta ley de 1581 de 2012, a que nosotros tenemos derecho a ser eliminados, ¿cierto?, de bases de datos donde nosotros no queramos estar o no, a las cuales no queramos pertenecer, y tenemos derecho a ser eliminados de esas bases de datos, dados de baja, de esas bases de datos si no queremos estar en ella, y a las entidades a proveer un mecanismo transparente para ser eliminados efectivamente de esas bases de datos. Esto, nosotros pues obviamente hay opciones, como lo mencionan acá, ¿cierto? Miren ustedes, todo lo que tenga que ver con la seguridad nacional, eso tiene otras cosas, otro tratamiento y otras esferas de aplicación. Y hay unas esferas de derecho privado. Pero no, básicamente a lo que queremos llegar es a que esta aplicación de esta ley, de esta norma, nos debe llevar es a otro ámbito, y es a que esta ley 1581, ¿cierto?, la protección de las bases de datos. Entonces, cuando les toque trabajar en alguna empresa y recopilan información de los usuarios, de los clientes o del servicio, también deben proveer un mecanismo que ayude a facilitar la eliminación, a darse de baja de esas bases de datos donde yo ya no quisiera, por ejemplo, estar. Entonces, la protección de los datos tiene tres componentes, ¿cierto? El artículo que tiene que ver con el derecho a la información, la Constitución Política, la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos, de acceso a las bases de datos, que permitan entonces que todo lo que hay a nuestro alrededor efectivamente pues tenga derechos, cumpla entonces con este elemento fundamental de la protección de los datos. Y frente al licenciamiento de software, es un asunto pues sencillo, es básicamente que todas las aplicaciones que tenemos en nuestros computadores, en nuestros sistemas, deben estar debidamente licenciados porque son productos de carácter académico. Por ejemplo, si yo voy a mirar en mi sistema y, por ejemplo, de ofimática, y miro la cuenta, efectivamente la cuenta mía debe estar como un producto, debe estar activado. ¿Qué significa activado? Pues básicamente y sencillamente que está debidamente licenciado y que este derecho a estas aplicaciones, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, Skype. Como tengo mi producto activado, que fue comprada esta licencia de Professional Plus, pues que efectivamente la estoy usando y que estoy trabajando con ella, y que por lo tanto pues necesito
tener acceso, debo tener el acceso y que por lo tanto mi producto, en el momento que tenga un control de software, ¿cierto? De Intusoft o lo que sea la entidad que se encarga pues, de velar por el cumplimiento de las licencias de software, efectivamente que vengan, revisen y que tengo aquí mi software debidamente licenciado. Para ello también entonces la plataforma, las diferentes plataformas, ¿cierto? Deben tener entonces una licencia de uso. Reitero, estos son productos son productos debidamente pues que tienen propiedad intelectual, ¿cierto? Y por lo tanto aquí estaría entonces la licencia. Entonces yo compré este computador y en este computador tengo la versión Windows 10 Enterprise con esta licencia, con esta versión de actualización, ¿cierto? El 22 de febrero de 2021 la compra del mismo y forma parte pues, del sistema, ¿cierto? De claves y de producto debidamente licenciado. También hay muchos software que son pues, de carácter libre, por ejemplo, y por decir algo, esta aplicación, Droid es una aplicación libre, no necesita ninguna licencia, ¿cierto? Pues aquí en el momento pues no la tengo acá instalada, sin embargo, así por hacer el ejercicio rápidamente, DroidCam, esta es una aplicación de tercero, ¿cierto? Podría tener acá entonces la aplicación y bueno, ya está iniciado el servidor, por lo tanto, pues aquí tendría entonces el software, ¿cierto? Por decir algo. Entonces, esta aplicación es gratuita. Como es gratuita, entonces la puedo utilizar en mi sistema en mi sistema de software de mi teléfono celular, pero también en mi computador para poder hacer uso de esta aplicación. Otra que es muy común y que me interesa mucho que la conozcan es, por ejemplo, el Acrobat. El Acrobat, esta versión se llama Acrobat Reader DC y esta aplicación DC, acerca de ella, es libre, es gratuita, todo el mundo la puede descargar porque yo puedo y leo muchos documentos generados en PDF. Entonces, esta aplicación, siendo gratuita, entonces todo el mundo puede tener acceso a su descarga y trabajar con ella. ¿Qué es trabajar con ella? Pues abrir documentos, consultar y también entonces mirarlos. Entonces aquí pues tengo unas funcionalidades básicas. En este momento pues no lo puedo hacer porque el documento fue generado como un documento seguro, PDFA. Por lo tanto, pues no tengo derecho, no puedo entonces acceder a estas opciones de edición sobre el documento PDF que estoy consultando en este momento. Sin embargo, si yo fuese a mirar, por ejemplo, un documento PDF, vamos a mirar uno por acá, uno sencillito, taller, vamos a mirar este, vamos a mirar, por ejemplo, este documento, metodología. Entonces, mira que acá este sí me habilita, ¿cierto? Me habilita entonces un resaltador y me habilita pues como unas opciones ahí mínimas de edición, ¿cierto? Para poder entonces trabajar y mirar el documento, a diferencia de este que es un documento seguro. Entonces, el Acrobat Reader es muy interesante porque tiene una versión libre, gratuita, que me permite entonces consultar, ver y leer documentos PDF, pero tiene también una versión paga, una versión licenciada, y esta versión licenciada es una versión profesional para hacer documentos, ciertos documentos PDF, ¿cierto? Desde un escáner, para ensamblar documentos o pues para mirar documentos desde ciertos documentos básicos. Entonces aquí yo tengo acá mi documento, miren ustedes, esta es la paginación, ¿cierto? De un documento que consultaba de internet y al cual también le puedo agregar otros documentos, ¿cierto? Por ejemplo, este documento, ¿cierto? Adicionarlo, entonces ya me queda un documento, no es de 20, miren ustedes, sino de 22 páginas porque le agregué documentos y guardarlo y todo lo demás. Esta versión sí hay que pagarla y es la diferencia entonces
frente a las diferentes versiones que tenemos de nuestro software que requieren entonces, además de asuntos de protección y legalidad de datos de información, requieren un asunto de licenciamiento. Entonces, por ejemplo, hay aplicaciones. Por ejemplo, esta aplicación es una aplicación de DOS para validar información, y hay programas que funcionan en versiones muy viejas de DOS. Pero entonces, muchas de estas aplicaciones muy viejas ya no corren, por ejemplo, en Windows 10. Sin embargo, hay unos emuladores, miren ustedes, emuladores de DOS, ¿cierto? Pero este emulador de DOS no es gratuito. Si yo miro acá, dice que esta versión, ¿cierto? 2020, pues 0301, no está registrada. Por lo tanto, si yo requiriera, por ejemplo, la licencia de uso de este software, tendría que tener una licencia para que no me salga ese letrero. Entonces me va a salir permanentemente ese letrerito y me va a estar, pues, digamos que, ¿cuál sería la palabra? Molestando, o ya haciéndome el requerimiento de que tengo que comprar esta licencia de esta aplicación para poder que funcione y poder que siga trabajando en la forma como está trabajando. Si no, me va a estar saliendo acá un letrero haciéndome ese recorderis. Esta aplicación, por alguna razón, pues tuve que adquirirla en un momento determinado, y entonces, si yo miro por acá, descargué pues el aplicativo, y yo miro acá la licencia, entonces vamos a ver si descargándole la licencia, vamos a ver por acá, B2 attached, template, vamos a ver si por acá tengo la licencia. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la licencia, ¿cierto? De este software. Entonces vamos a descargarla. Vamos a guardar el archivito de la licencia. Listo. Y una vez guardado el archivo de la licencia, entonces me dice que lo debo poner en un lugar determinado. Entonces en descargas, aquí las descargas, y lo ponemos acá, la licencia de uso de este aplicativo. Como ya entonces les recuerdo, entonces aquí en acerca de, ¿cierto? Dice no registrado, y por lo tanto entonces vamos a cerrar 0. Entonces 0, salimos y cerramos. Y volvámoslo a abrir, a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces aquí, presione en aquí y tal, y aquí vamos a volver a mirar, mira que ya no está el about, porque es que el software ya está entonces registrado, y simple y sencillamente ya está, lo adquirí porque necesitaba trabajarlo para una empresa, para hacerles unas actualizaciones de esta información, y por lo tanto entonces ya no aparece aquí la licencia que me estaba solicitando, porque fue pagado. Esto es un programa pues particular, es un producto, como les decía, pues intelectual, y es como escribiendo un código, escribiendo un libro. Por lo tanto, ellos necesitan adquirir esta licencia, y simplemente pues este archivito que es la licencia de uso. Entonces aquí aparece, ¿cierto? Entonces aquí no se puede hacer ningún cambio, absolutamente nada, porque invalida la licencia. Y bueno, entonces a este grupo, ¿cierto? Con este código se hizo esa adquisición de ese software, y por lo tanto ya queda ahí debidamente registrado y debidamente validado. Esto pues son cosas muy sencillas sobre lo que implica pues el licenciamiento de software, y que es importante entonces reconocerlo. Entonces, una cosa es la protección de datos. No solamente va en cuanto a bases de datos, a que tenga un derecho a un buen nombre, a que tenga derecho entonces a ser reconocido, y a fundar medios, y a tener medios, y a crear medios con la responsabilidad social respectiva, sino que también tengo derecho a la información, y tengo derecho, de acuerdo con la ley 1712, a que la información que me brinden los diferentes medios de comunicación sea, por ejemplo, transparente, y sea la información adecuada. Entonces, no solamente va en este sentido la parte de protección y licenciamiento de datos, sino que también va en el licenciamiento de software. Para concluir, el licenciamiento entonces tiene 3 variantes básicamente.
Una que es el uso pues privado de todas estas aplicaciones que requiere la adquisición, la compra de una licencia y para poder usar un software determinado. El otro que es software abierto, de código abierto, que lo podemos usar, no necesitamos licenciamiento, necesitamos simplemente montarlo, probarlo, no todos serán libres, gratuitos y demás, pero también habrá otros que son efectivamente de código abierto, con licencia, por ejemplo, las versiones de Linux, ¿cierto? Que requieren entonces un registro básicamente en Internet y con ello es suficiente. Una vez hecho el acceso al sistema, la instalación del sistema, uno lo puede montar en cualquier computador, como lo mirábamos en sesiones de clase anteriores, y simplemente ponerlo a trabajar porque no hay necesidad de hacer pues una compra, una adquisición. Las grandes corporaciones que adquieren el software, que usan el software, por ejemplo Linux, cubren los gastos para que el común de las personas tengamos derecho y acceso a el uso de este sistema operativo. Entonces, estos son pues las diferentes modalidades. En la semana 8 tenemos dos sesiones de clase bien interesantes, una pues sobre el procesador de Microsoft Word, y de la mano de Microsoft Word se va unas normas de cumplimiento obligatorio, lo podríamos llamar estricto, denominado pues normas APA, que son básicamente la forma como se elaboran productos pues de carácter académico, aunque en general también lo he aplicado pues para productos de carácter comercial, es decir, para hacer por ejemplo algunos trabajitos de propuestas de investigación, propuestas económicas, perdón, ¿cierto? Para empresas. Entonces, digamos que de alguna forma me he basado en las normas APA, ¿cierto? Para que queden como de mejor presentación, como de mejor recibo, como de mejor estructura, y efectivamente pues para tener, ¿cierto? Como darle gusto al usuario, al cliente en el manejo y el uso de estas aplicaciones. Entonces esta semana número 8 estaremos refiriéndonos centrados en estos dos elementos, en estos dos puntos. El uno se desprende del otro. Es decir, las normas APA se desprenden del uso del procesador de texto Microsoft Word. Esto viene de hace muchos años. Word, las primeras versiones por allá, hasta los años 90 finales, ¿cierto? Con el Office 95, que fue pues el más importante, junto con Windows 95, en el mundo del mundo de la explosión de empresas de software, tecnología, aunque desde antes venía todo pues trabajándose normalmente, pero digamos que para estos años fue como lo más importante hasta llegar a las últimas versiones que tenemos de nuestro Microsoft Word, de Office, pues que es parte de la suite de Office, que corresponden entonces a la versión, bueno, 2016, 2019 y Office 365 y computación, pues que es directamente casi en la nube, ya pues todo. Con la cuenta de, por ejemplo, que muchas personas tenemos, las cuentas que tenemos de Office, del ITM, tenemos derecho, por ejemplo, a usar computación en la nube, es decir, utilizar una versión de Office 365. Las diferencias, yo tengo licenciado acá en mi computador Office 2016, las diferencias pues no son muy notorias, salvo pues algunos elementos ya de publicación directa pues en la web, en la nube, pero que es más que suficiente para trabajar y gozar de este Word, que es pues como tan interesante y de tanta cosita y como tan buena. Entonces vamos a iniciar, ¿cierto? Nuestro Word, y vamos a mirar algunas cosas ahí como interesantes para irnos metiendo en las normas APA. Listo. Entonces vamos a mirar, entonces abrimos acá un documento pues nuevo, teniendo en cuenta entonces que lo más importante acá de esto que vamos a ver, la primera de todo es importante realmente, pero vamos a mirar algunas cositas acá dentro de la pestaña correspondiente entonces a archivo. Dentro de archivo encontramos inicio, entonces aquí pues hay una serie de plantillas. Cuando se vean como en alguna dificultad, busquen plantillas, hay demasiadas en el mercado y que nos van a ayudar entonces a construir, por ejemplo, una hoja de vida buena, una hoja de vida
interesante, por lo menos, ¿cierto?, que valga como la pena. Aquí la tenemos entonces la plantilla descargada, ¿cierto? Entonces ya uno simplemente va llenando los datos correspondientes, ¿cierto? Los datos correspondientes a la información. Bueno, el puesto, no sé, acá pues entonces docente, vamos a ver cómo se pone docente de cátedra. Y bueno, ya empezar entonces todos los elementos, ¿cierto?, para llenar entonces la información correspondiente a mi hoja de vida. Miren ustedes, pues la presentación es pues como una plantilla, se descarga de Word, ¿cierto? Y acá pues vamos este es pues una imagen, vamos a insertar una propia, vamos a ver por acá, de este dispositivo, vamos a ver, yo no sé, por aquí tendré yo una foto mía, yo creo que sí, vamos a buscarla, por ejemplo, Luis Fabián, yo no sé si este soy yo, entonces aquí pues ya, ¿cierto? Entonces quitamos esta imagen pues de atrás, quitamos esta imagen de atrás, insertamos entonces la propia, entonces insertar una imagen de este dispositivo, por acá Luis Fabián, ¿cierto? Y aquí pues simplemente ya, entonces vamos a ubicarlo, ¿cierto? Para que me deje flotado, ya miramos qué es eso, para que me lo pueda ubicar de la mejor manera posible. Yo creo que ahí está muy bien, en fin, ahí está. Entonces, esto entonces, como les digo, plantilla es el primer elemento y obviamente, por obvias razones, entonces, iniciar, por ejemplo, en un documento en blanco. Dentro de la pestaña de inicio, también hay unas cositas aquí que me llaman la atención, por ejemplo, y que nos deberían llamar la atención a todos. Esto, información. Hay un elemento principal, este de que dice, por ejemplo, proteger documento. Bueno, lo requiero, lo recomiendo más o menos, pero es muy importante, muy importante. Si yo voy a cifrar con contraseña un documento cualesquiera de la suite de Office, miren la advertencia que hace. Si pierde volvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es importante que guarde la lista de contraseñas y sus nombres de documentos correspondientes en un lugar seguro. Las contraseñas distinguen entre mayúscula y minúscula. Es decir, si yo voy a proteger este documento que voy a hacer nuevo y se me olvida la contraseña con la cual lo hice, tranquilamente puedes eliminar el documento porque no hay forma de recuperarlo. Entonces, este es, pues, digamos, como el primer elemento. El otro son unas propiedades que son estas muy interesantes en cuanto a metadata dentro de los documentos. El tamaño, como no lo hemos guardado y no hemos hecho nada, por obvias razones, no hemos hecho nada, entonces aquí lo tenemos. El número de páginas, el número de palabras, el conteo de las palabras que yo voy haciendo en este documento, tiempo de edición, el tiempo que me llevo haciendo un documento en particular, generándolo, produciéndolo y organizándolo. Entonces, ahí es importante que estos metadatos metadatos de carácter técnico, y esto yo no lo doy, lo da el sistema en la medida en que yo voy haciendo, voy armando y voy organizando el documento. El título, título, etiqueta y comentarios son unos metadatos de carácter administrativo junto con el autor. Entonces, cuando vayan a hacer documentos para la universidad o cuando estén ya pues en cosas de trabajo, ¿cierto? Y vean que son documentos importantes, pónganle el autor, háganle el autor, escriban su nombre y su apellido, porque allí va a estar entonces garantizándose la autoridad intelectual de ese documento que ustedes están elaborando. Entonces, esto metadato también es de carácter técnico porque ustedes no pueden modificar ninguno de ellos. Se modifican en la medida en que usted ingresa y sale del sistema y abre y cierra el documento para hacerle trabajo de edición. Entonces esto pues es un asunto ahí interesante que queremos mirar. ¿Qué más tenemos por acá? Cuenta. En la cuenta entonces miramos la licencia que acabamos de mencionar en la primera parte de nuestro trabajo, de esta sesión de clase. La licencia es esto, ¿cierto? Entonces el producto está activado, es Office 2000 Profesional, 2016, derecho a usar todo esto, en fin, todas estas cosas.
y actualizaciones de software en caso pues de que haya actualizaciones que usualmente son automáticas a través del sistema operativo, ¿cierto? Entonces por aquí hay otra de opciones. De esta de opciones les recomiendo que la revisen. A mí, en lo personal, me interesa, por ejemplo, mucho esta de guardar. El guardado porque le permite a la persona guardar automáticamente el documento para que se esté guardando cada cierto tiempo. Si están haciendo documentos muy importantes donde no se puede perder un minuto, no se puede perder, dejar perder o dejar pasar un minuto, entonces con este tiempo de información de autorrecuperación, estos 2 minutos, por ejemplo, o un minuto que deja, entonces él va guardando automáticamente, va haciendo un guardado. Entonces a mí se me apaga, se me va la luz, se me desconecta el computador, lo que sea que suceda con este computador, yo sé que por lo menos, al menos se perderá un minuto o a lo sumo 2 minutos del último guardado, porque tiene la opción de autorrecuperación, que es esa opción que me permitirá entonces, cuando yo abra nuevamente y restablezca mi computador, él abro Word y él me dice, vea, se tenía un documento que perdió, se cerró abruptamente, entonces lo puede recuperar, desea recuperar la opción guardada, y es esta opción que tenemos acá guardada en el computador. La otra opción es la cinta de opciones, ¿cierto? Que por acá es simplemente pues para uno mirar qué tiene dentro de su sistema activo y no activo. Una, por ejemplo, que casi nunca viene activa en nuestro sistema de Word o de Excel o PowerPoint es esta del programador, la cinta de opciones. Si yo la quito, por ejemplo, entonces el programador, ¿cierto? Aceptar, te mira que aquí no aparece en este menú de pestañas que tenemos acá en nuestra pantalla principal de nuestro Word, y que para activarlo entonces archivo, más opciones, en opciones personalizar la cinta de opciones, y vuelvo y le doy clic en el chulito acá en las pestañas principales, aceptar, y aquí ya me aparece nuevamente la cinta de programador, que es la que me permite, por ejemplo, grabar macros y que me permite pues generar formularios, ¿cierto? Hacer formularios, diseñar formularios para mostrarlos en Word. Entonces, listo, esto es pues como lo fundamental ahí en esta pestaña de acá. Lo otro es ya mirar este componente, digamos, como el lienzo, el escritorio principal de Microsoft Word, ¿cierto? Donde voy a tener entonces una barra de título, y esa barra de título es simplemente pues el nombre del archivo que yo estoy trabajando en ese momento o que voy a trabajar, para que así va a quedar guardado el documento. Esta es mi cuenta con la cual pues yo ingreso a mi sistema y que me da la validación de la licencia de software. Esta pues simplemente presentación, si es ocultar la cinta de opciones, ¿cierto? Que no es pues como, yo no sé si ustedes gusten manejarlo de esa manera, ¿cierto? Ocultar esa cinta de opciones, ¿cierto? O mostrarlo simplemente en pestañas, o mostrar entonces todo, mostrar pestañas y comandos para que vea yo acá todo, ¿cierto? Y pues es para mí, digamos, la mejor manera de observar un documento, ¿cierto? Entonces, mostrar pestañas, ¿cierto? Y que se quede de esa manera todo. Muestro las pestañas, ¿cierto? Que me muestre únicamente pues las pestañas, apenas mire, abra clic sobre alguna de las pestañas, simplemente pues, le doy clic en este pincito, ¿cierto? Para que me vuelva y me lo fije y me deje todo tal cual como estaba al comienzo. Entonces, cinta de opciones, pestañas. Dentro de las pestañas ya están agrupados todos los comandos, todas las funciones, que son pues las que me van a dar toda la maniobrabilidad sobre mi procesador de texto, teniendo en cuenta entonces que aquí voy a tener entonces algunas opciones iniciales, ¿cierto? Del inicio, agrupados entonces, el portapapeles, el portapapeles, de copiar formato cuando estemos haciendo un ejercicio, entonces copiar formato y pegar el formato es simplemente que si yo tengo una línea, un titular en un formato determinado, yo puedo copiar ese formato y pegárselo a otra línea, a otro titular, en el mismo formato en que lo traje y que lo deseo. Esto pues es simplemente la fuente, ya lo habíamos mencionado en su momento, si lo recuerdan, la fuente, por ejemplo, Braille, ¿cierto? Que
es pues como tan importante. Se me escapaba, tengo en entretintero, miren que acá, por ejemplo, hablando de otras fuentes importantes, miren que acá no se ve por ningún lado, por ejemplo, una fuente tipo código de barras. Entonces, la primera tarea sería descargar e instalar para ustedes la fuente código de barras, ¿cierto? En este caso, la fuente de código de barras sería pues simplemente buscarla, ¿cierto? Para ello hay varias, ¿cierto? Entonces, fuente o TTY, perdón, TTF, TrueType Font, barcode 39, que es por ejemplo de los más comunes, ¿cierto? Entonces, esta es una fuente de código de barras, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuál es el procedimiento, simplemente si la encontramos, la vemos por acá, descargar, aquí está, guardemos el archivo, guardamos el archivo, ya quedó descargado, vamos a mirarlo, ¿cierto? Barcode 39, aquí está, entonces TrueType Font, este es el código de barras, instalarlo, instalamos entonces nuestra fuente código de barras, ¿cierto? Y al instalar nuestra fuente código de barras, entonces vamos a nuestro Word, vamos a ver si lo toma o ya sabemos cómo salir acá, barcode 39. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo acá, vámonos a este otro documento donde aparece, por ejemplo, Luis Fabián, y vamos a decir que por acá, ¿cierto? Mi identificación es, por ejemplo, 715551117, ¿cierto? Yo la puedo mirar en código de barras, ¿cierto? Control C, ¿cierto? La ponemos acá en nuestro código de barras y simplemente esta la cambiamos para código de barras TrueType barcode 39, que se me escapó por aquí, debe estar barcode 39, y ahí yo tendría efectivamente, ¿cierto? Mi número de documento de identidad en código de barras. Entonces, esto pues importante, ¿cierto? Dentro de nuestro Word. Entonces ya sabemos, fuente. Lo otro son cosas que todos ustedes pues ya las deben conocer muy bien. Se refiere, por ejemplo, al tamaño de la fuente, intercambiar entre mayúscula y minúscula, negrilla, cursiva, ¿cierto? Tachado, subíndice, superíndice, que también pues es importante, ¿cierto? A la hora de escribir metros cuadrados, perdón, por acá, esta fuente, entonces vamos a decir que es Arial, ¿cierto? La fuente Arial, metros cuadrados, entonces ya sabemos que el superíndice simplemente me eleva para que quede bien escrita una expresión en un momento determinado. Este pues ya es Word Art, ¿cierto? Que es ponerle simplemente pues efectos, resaltado, ¿cierto? Poner entonces un resaltado determinado, el color de la fuente, alineaciones a la izquierda, al centro, a la derecha, justificado a ambos lados, el interlineado que es tan importante, ¿cierto? El interlineado pues 1, 1, 5, 1, 10. Entonces por acá, por ejemplo, si yo miro este documento dentro del perfil, ¿cierto? Vamos a mirar cómo está a 1. Entonces yo puedo subirlo a 1.15, ¿cierto? Para que me quede un espacio un poquitito mayor entre línea y línea. Esto paso rápidamente porque estoy seguro que ustedes todos ya tienen un buen dominio en términos generales de casi todas estas pestañas de Word. Estas las vamos a mirar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, educación es un título, miren ustedes, título 2, experiencia laboral, título 2, otro pues tipo de párrafo, y aptitudes, título 2. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que también es título, ¿cierto? Entonces significa básicamente para cuando yo vaya a hacer, por ejemplo, si voy a hacer una tabla de contenido de este documento, ¿cierto? Así, si yo fuese a hacer una tabla de contenido de este documento, esos titulares me sirven para construir la tabla de contenido, perfil, contacto, aficiones, entonces perfil, ¿cierto? Educación, contacto, aficiones, experiencia laboral, aptitudes,
esto todo, míralo acá, educación, experiencia laboral y aptitudes. Es decir, que en este documento, ¿cierto? Está toda la información con los diferentes, pues, estos tipos de titular, ¿cierto? Que yo construya en mi documento, en mi hoja, me van a servir para que, con base en el tipo de titular, yo pueda construir la información y pueda construir la tabla de contenido posteriormente. Lo otro, pues, es simplemente como para recordar, ¿cierto? Que esto, pues, es simplemente insertar, ¿cierto? Un listado con viñetas, insertar entonces, ¿cierto? La numeración, crear unas listas numeradas, aumentar, disminuir sangría, ordenar los párrafos de forma alfabética. Cuando esté construyendo, por ejemplo, una tabla, una bibliografía, una cibergrafía, ustedes saben que toda la cibergrafía debe organizarse con base en, bueno, alfabéticamente, con base pues en el apellido del autor y demás. De acuerdo con las normas APA, como les digo, las vamos a mirar más adelante. Insertar, yo puedo insertar entonces, bueno, una portada, una página en blanco. Estos saltos de página, este salto de página lo vamos a mirar lo vamos a mirar de una vez, porque el salto de página, esto me permite entonces, con base en el salto de página, perdón, este salto de página es en la misma sección, pero acá en disposición, yo puedo insertar unos saltos en la página siguiente y esta sería entonces la segunda sección, de tal suerte que yo puedo tener dentro del mismo documento, hacer que una página determinada, ¿cierto?, se comporte de manera diferente a cómo se comportan las otras páginas. ¿Qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, acá este documento de 4 páginas, esta que es la sección número 2, entonces yo puedo cambiarle, por ejemplo, la orientación, ¿cierto? Y así yo puedo seguir construyendo entonces mi documento. Entonces inserto, por ejemplo, otro salto de sección en la página siguiente y como ya tengo entonces, mira, vertical, 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 horizontal, horizontal, esta sección que es la número 3, yo simplemente la cambio para que vuelva otra vez a vertical y así yo puedo insertar entonces una tabla entera o un reporte, unos listados, unos estados, una información que yo necesite dentro de mi documento en forma horizontal para insertar, por ejemplo, todo ese listado y que se comporte efectivamente diferente a cómo se comporta, y luego le inserto nuevamente otra sección para que ya me continúe el documento en orientación vertical y me quede trabajando normalmente. En inicio, nuevamente me devuelvo para inicio, vamos a mirar por nombrarlo de alguna manera, todo documento tiene pues básicamente 3 secciones. Vámonos para el documento número 3. 3 secciones. Esta primera sección que corresponde entonces a un encabezado, que es una información que ya vamos a llenar pues luego. Esta sección que es todo el cuerpo del documento y una tercera sección que sería entonces todo este área de la esquina superior derecha que usualmente se deja pues en blanco, en la parte comercial estoy hablando, ¿cierto?, de empresarial, donde estemos trabajando, que sería es un área que se denomina para el área de erradicación, es decir, que debe quedar libre porque aquí es donde se le estampa el sello o se le pone la etiqueta de erradicado del documento. Listo, entonces esto pues es una forma pues de trabajarlo. Entonces estas son 3 secciones. Entonces si yo voy a insertar entonces ¿cierto?, en mi documento, en la parte inicial, yo puedo insertar entonces un logo, ¿cierto?, que es pues como lo más común, el logo de la organización pues en la que estoy trabajando. Entonces ya sabemos que no lo debemos maltratar ni alterar, por lo tanto pues simplemente lo ponemos, ¿cierto?, lo cogemos de una esquina, lo ubicamos en el sitio que se necesite, ¿cierto?, ese documento. De ese documento, ¿para qué? Con un propósito, entonces insertar, por ejemplo, página en blanco. Entonces mira cómo el logo, ¿cierto?, cómo el logo va quedando siempre en la misma posición, para que no, es decir, no se afecte en ningún momento pues el comportamiento de mi documento, y siempre que lo modifique, siempre que modifique el logo, él va a verse reflejado en todas las páginas que tengo ahí en mi documento. Entonces, si yo inserto, por ejemplo, en disposición, ciertos saltos de sección en la página siguiente, mira, simplemente se ve reflejado orientación horizontal
y se va a ver reflejado en mi documento. Y acá insertar entonces salto en la página siguiente, y este salto, orientación vertical, mira, cómo no va a cambiar en ningún momento la distribución de ese encabezado para que quede bien estandarizado toda la información que yo tengo en mi sistema, en mi computador. Tengo márgenes, y las márgenes entonces personalizadas, dice, entonces ya vamos entrando, ¿cierto?, en algún comentario, por ejemplo, sobre la norma ZAPA, que dice, por ejemplo, que las márgenes todas deben ser de 2,5. Entonces acá 2,5 y 2,5. Entonces la margen superior, la margen izquierda, la margen inferior y la margen derecha. Esto es un problema, porque disposición, eso lo apliqué, entonces apliquémoslo a todo el documento. Entonces aquí ya tengo, ¿cierto? Mira, 2,5, 2,5, 2,5 a todas las secciones. Yo veo un problema ahí, y es que la margen izquierda y la margen superior, sobre todo la margen izquierda, es muy estrecha, pero la norma pues la está pidiendo así. Antes se trabajaba a 4 centímetros, de acuerdo con un manual de elaboración de productos pues comerciales colombianos, que es una guía técnica colombiana, y Contec GTC 185. Y queda ahí pues como la duda, ¿cierto? Pero bueno, estamos hablando de productos de carácter, en este caso, pues académico. Entonces la norma APA dice que todas las márgenes deberían ser de 2,5 centímetros. Insisto, en lo personal, para mí son pequeñas esas márgenes, pero aquí estamos y hay que respetar esto de las normas APA. Ya la vamos a mirar luego. Entonces ahí, recordemos, entonces en la zona 1, ¿cierto? Ya pues pone uno información pues pertinente, no sé, entonces Instituto Tecnológico Metropolitano, ¿cierto? Metropolitano ITM, y bueno, ya uno pondrá pues ahí otra información, ¿cierto?, relevante. Pero por lo pronto pues es tener claro acá que esta información es pues como lo relevante a los datos que tengo yo, ¿cierto?, dentro de mi sistema, déjese ubicar pues por favor, ahí, aquí. Entonces, tenemos acá nuestra imagen, ¿cierto?, nuestro logo, y tenemos acá entonces, bueno, el ITM, bueno, ya simplemente pues lo ponemos acá en negrilla, ya sabemos, esto ya ustedes todos lo conocen, ¿cierto? Entonces 2,5, seguimos respetando nuestras márgenes. Podemos insertar entonces ¿cierto? Bueno, una tablita dentro del sistema para que se comporte pues y lo haga pues como bien, ¿cierto? Vamos a hacerlo, control X, vamos a ponerla por acá, control V, ¿cierto? Es una tabla con unos datos, estaremos mirando a ver cómo la podemos hacer cumpliendo pues la norma ZAPA. La tabla entonces centrada, 3 columnas, 5 filas, podemos llenar información, en fin, todo lo podemos hacer en el sistema. Insertar imágenes, ya vemos cómo se insertan, ¿cierto? ¿Qué más de acá como interesante? El número de página. El número de la página, entonces, por ejemplo, si la voy a poner al final de la página, al extremo, ¿cierto?, al extremo inferior derecho, entonces página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, etcétera, ¿cierto? Este es pues el sistema de paginado de mi documento, pero también puedo ponerlo de otra manera. Vamos a quitarlo y vamos a insertar el número de página en el final de la página, y aquí hay un número interesante, un formato número XDY, ¿cierto?, en la esquina inferior derecha, ¿cierto?, que me dice entonces el número de páginas, entonces el número de la página con base en el número total de páginas del documento. Entonces 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7, 4 de 7. Esto pues como dentro de las pestañas de inicio e insertar, esto pues ya son hipervínculos y marcadores para la elaboración posterior de tablas de contenido.
Es interesante para la creación de documentos de carácter académico. Si yo voy a comentar el documento, quién lo hace, qué comentario hace y cómo lo hace, ¿cierto? Para el proceso de revisión de documentos. Bueno, un cuadro de texto, son imágenes y estos pues son otros elementos ya de bases de datos y elementos para automatizar. El diseño pues es básicamente la forma como está trabajando. De aquí me interesa la marca de agua. La marca de agua es básicamente este dato o una marca de agua, ¿cierto? Quitar la marca de agua y una marca de agua personalizada. Por ejemplo, con una marca de agua, ¿cierto? Con un texto que diga en estudio, ¿cierto? Ya pues uno mira la fuente, sobre qué fuente está trabajando, ya miramos por aquí, vamos a ver, por aquí, Arial, ¿cierto? Tamaño automático, semitransparente, diagonal, aplicar y aceptar. Entonces miren, ¿cierto? Mira cómo queda en estudio, ¿cierto? La marca de agua, que es esa marca que me va a permitir esto, revisar, mirar y establecer cómo quiero yo que me aparezca mi documento, ¿cierto? En un momento determinado. Entonces, todas las páginas van a aparecer, todas las páginas, ¿cierto? Van a aparecer con la misma característica y la misma connotación. De disposición, pues ya simplemente pues las márgenes, la orientación, el tamaño del documento, si es tamaño carta, A4, legal, ¿cierto? Si yo voy a hacer varias columnas, como lo quiero, sin guiones, sangrías, que es simplemente para entrar un poquito el texto. Esta referencia la vamos a mirar en nuestra próxima sesión de trabajo sobre si etiquetas, vamos a ver si alcanzamos, porque es apenas según la programación de la guía, ¿cierto? Acá de la guía didáctica, la programación dice que son pues estas 2 sesiones de trabajo en Word, muy poquito, pero bueno, es pues lo que ofrece la guía. Entonces ahí ya tenemos, al menos tenemos pues es como estos 2 elementos básicos de trabajo de nuestro Word, y pues en la próxima simplemente pues hacemos un ejercicio completo, ¿cierto? Con un documento que traigamos sin formato, lo traemos de Word, de internet, para aplicarle como toda esta información, ¿cierto? Entonces vamos a guardarlo, archivo, guardar como, vamos a examinar y vamos entonces a tener nuestro documento por acá, el ITM semestre 1, por acá. Entonces digamos que ejercicio 1, Word, ¿cierto? Entonces, miren el autor. Este autor viene de allá, miren las etiquetas, vienen de allá cuando hicimos en el comienzo de la información. Entonces ahí tenemos ya nuestro documento. Entonces lo que les decía al comienzo, en la barra de título aparece ejercicio 1 de Word y con estas características. Entonces luego en la próxima vamos a traer un documento, un texto, y vamos a ver qué podemos hacer con esta información. Esto es pues como lo que tiene que ver con el procesador de Word, ¿cierto? Insisto que es muy poco. Para la próxima sesión de clase tenemos que revisar cómo funcionan las normas APA con base entonces en Word, y ya estaremos entonces atentos mirándolo, y aquí terminaríamos entonces nuestra sesión, ¿cierto? De trabajo número 15 en esta semana número 8, que es la que estamos trabajando. Entonces, bueno, para todos, muchísimas gracias y nos vemos entonces en la sesión de trabajo número 16. Muy bien, entonces acá terminamos, entonces detenemos nuestra grabación.